Pues bienvenida Marta, y yo sé que eres autora del libro Educar con Conciencia que hemos publicado en Boira Editorial, y te querría preguntar de entrada qué te llevó a escribir este libro, porque hay centenares de libros sobre educación. ¿Qué necesidad había, desde tu punto de vista, de escribir este libro? Bueno, para mí este libro es una síntesis de la educación desde el nacimiento hasta los 21 años. La mayoría de libros se centran sobre todo en las primeras etapas, o en la adolescencia, ¿no? Es como que son los dos momentos críticos. En cambio, este libro vive todo el proceso, desde el nacimiento, la infancia, por decirlo de alguna manera, la adolescencia y lo que ya serían los primeros años de juventud. Digamos que el hilo que lo une todo un poco es partir desde la responsabilidad del adulto, desde la madurez, desde hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Y a partir de aquí, estar disponible para poder acompañar a nuestros hijos sin tantas cargas personales. Has dicho asumir para estar disponible, porque el subtítulo del libro es acompañar a niños y niñas desde el autoconocimiento. Yo creo que eso tiene un peso importante. No sé cómo lo explicarías, ese asumir y estar disponible. Bueno, lo que vendría a decir es que llevamos heridas de infancia, todos, ¿no? La vida nos va generando como unos pequeños residuos, unas pequeñas heridas que cargamos con ellas y que de vez en cuando es bueno que uno revise y que mire. Porque si no, pues yo qué sé, se acumula la tristeza, o cuando estamos con nuestros hijos nos vienen imágenes de cosas que hemos vivido y ahí todo interfiere, ¿no? Y todo tiene un peso y todo ocupa un espacio. En cambio, cuando uno pues se ha reconciliado con su propia vida y con lo que sucedió, pues puede estar como más abierto y más disponible y más centrado, más maduro para acompañar a los hijos sin el filtro del pasado, ¿no? Y en ese acompañar a los hijos, en el libro, a mí lo que me gustó muchísimo, y por ese por ese motivo me pareció muy importante que Boira Editorial lo publicase, es que yo creo que das tú una serie de herramientas que son concretas y prácticas. Y le das mucha importancia, yo que sé, a abordar dificultades muy concretas como la culpa, la manipulación, el mostrar el desacuerdo sin manipular. Mm. Extraordinario eso. O cómo gestionamos las peleas entre hermanos, por ejemplo. ¿Por qué le das tanta importancia al hecho de dar herramientas concretas a las familias? Bueno, lo que yo veo es que la teoría está muy bien, pero necesitamos la parte práctica, ¿no? Y muchas veces los libros se quedan con esta teoría sin darnos la herramienta que te gestiona el día a día. Poner palabras y explicitarlo no significa que el que lea el libro tenga que usarlo como un manual, ¿no? Y aprenderse las frases de memoria, pero sí que da un ejemplo y te pone en el camino de encontrar tus propias palabras. Si uno no ha escuchado nunca pues, un tipo de conversación respetuosa entre padres e hijos, porque su experiencia es otra, el tipo de relación que tuvo con los suyos era otra, eh, entonces le será difícil sin las palabras dialogar con sus hijos de manera asertiva y de manera respetuosa. Entonces, bueno, leyendo ejemplos, pues vamos sembrando esas pequeñas semillas que luego cada uno tiene que hacer germinar. Claro. Y en ese mismo sentido, al final del libro propones y pones palabras para ayudar a las familias a que hablen de una serie de temas que creo que son fundamentales. No sé si nos quieres ampliar un poquito esto. Bueno, los temas que para mí, digamos, son fundamentales en la vida son lo emocional, que es algo que no había aparecido hasta esta generación. La sexualidad, evidentemente, que es algo súper trascendente, ¿no? Que muchas veces se mira desde una perspectiva muy materialista y muy individualista, pero que es algo que trasciende ampliamente diferentes dimensiones. La muerte, por ejemplo, un tabú en nuestra sociedad todavía, la espiritualidad. Son temas que son importantes porque el ser humano los necesita, o sea, forma parte de nosotros. A todos llega un momento en que nos ponemos delante del tema de la muerte, ¿no? De los familiares queridos, y a un momento que de la propia, y necesitamos tener una base hecha. Entonces, estos temas normalmente no se hablan en familia. No, porque esto genera dolor, genera malestar, y vamos perpetuando el tabú
y llega un momento que uno se siente muy solo para gestionar todo eso. Y como no podemos hablarlo porque es un tabú, pues vamos perpetuando este dolor y esta sensación de aislamiento. Entonces pienso que es muy bueno poner esto encima de la mesa, de empezar a poner palabras a estos temas que son súper trascendentes para todos, para que las generaciones futuras puedan ir elaborando también su camino en relación a estos temas. Y a mí me gusta mucho cuando hablas de estos temas, porque igual como lo habías dicho antes con la culpa, la manipulación, ayudas a poner palabras a personas que igual en su infancia, en su historia personal, ningún adulto le expuso palabras. Y por lo tanto nosotros muchas veces vemos la necesidad de hablar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes sobre estos temas. Yo quiero, pero no sé. Y tú les das un ejemplo y eso me parece como muy enriquecedor, ¿no? Además es que es muy bonito hablar con los hijos de estos temas, porque cuando tú superas tus propios miedos, que son mucho más grandes que los suyos, te das cuenta de que son temas universales y que o sea, surge la conversación fluye, porque ellos lo llevan también la semilla de estos temas. Entonces, cuando muere un familiar, por ejemplo, y hablamos y tú cómo te acuerdas de él y cómo lo tienes, ahí va surgiendo la conversación. Pues mira, yo me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. Y ahí se van trabajando cosas muy sutiles, pero que en el fondo son muy útiles para la vida. Muy útiles para la vida y muy útiles para tener una relación armónica con nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Porque todos queremos que ellos nos expliquen las cosas, ¿no? Que vengan cuando tengan un problema, pero tenemos que empezar a ejercitar el músculo de la comunicación nosotros, ¿no? Como adultos. Y este yo creo que es un gran mérito de este libro, en el que además hablas un poco desde también de pedagogía Waldorf, por ejemplo, pero la ventaja o lo que a mí me gusta mucho es que pones en palabras cosas muy profundas y a la vez muy evidentes, pero que a pesar de que sean evidentes, no han sido tocadas de forma habitual, ¿no? Mm. Es así, así. Muchas gracias. Pues Marta, yo no sé si más allá de invitar a las personas a que compren el libro en boiraeditorial.com o que lo pidan en cualquier librería, este libro de Educar con Conciencia, pues yo no sé si quieres añadir alguna cosa para despedirte. Yo les animaría a empezar el camino del aprendizaje, porque la crianza, la educación es, primero, antes que nada, autoeducación. Y luego ya podremos acompañar. Pues me parece una forma muy sabia de terminar. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti.